Estimados hermanos, ahí donde nos encontramos, en la comodidad, ¿cierto?, de nuestra casita, ahí como puedo ver a muchos de ustedes, les invito a inclinar el rostro para poder orar, para poder hablar con Dios, ¿cierto?, en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados, también por la oportunidad que tú nos regalas, Señor, de en este día especial, conmemoración de la creación, poder reunirnos mediante esta plataforma virtual que es Zoom. Sabemos, Señor, que esta plataforma nos ayuda a podernos conectar, a poder vernos, pero no solo estamos conectados por esta plataforma, sino que también estamos conectados mediante tu Espíritu Santo. No importa la distancia, no importan los lugares, sino que tu Espíritu Santo nos conecta a todos en un mismo sentir, que es poder adorarte a ti. Y en esta jornada especial, queremos también que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, un gusto poder, cierto, saludarles a cada uno de ustedes en este día, cierto, sábado especial. Yo, antes de comenzar de lleno con el tema, quiero preguntarle al pastor Leandro cuánto tiempo tengo. Miren, sí, hay algunas cosas que hay peligro con los pastores, según escuchaba muchas veces, que una es con el micrófono, ¿no? Entonces no quiero yo excederme tampoco del tiempo. Después a esta hora ya el almuerzo, ¿cierto? Ya viene cerca. Pastor Leandro, 45 minutos. Ok, excelente. Ni un problema. Ahí vamos a avanzar entonces con tranquilidad. Un gusto, como había mencionado, estimados hermanos, poder acompañarles en este día sábado especial. Con el pastor Leandro nos conocimos hace bastante ciertos años ya ahí en nuestra época universitaria y pues, pudimos compartir grandes momentos, ¿no? Yo creo que él les comentó también de la partida de uno de nuestros grandes amigos, éramos tres. Y digo éramos porque yo sé que quizás él les comentó también a ustedes hace poco tiempo atrás, alrededor de 15 días, ¿no? Un poquito más de 2 semanas. Falleció uno de nuestros grandes amigos también, ¿no? El pastor Ignacio Calderón. Así que agradecido también por las oraciones que ustedes también hacían, ¿cierto?, por él ahí en Australia. Yo, antes de seguir avanzando, no quiero dejar, ¿cierto?, de saludar a nuestros hermanos, ¿cierto?, de Cabramata West y también a nuestros hermanos de la iglesia Blackdown Spanish, ¿no?, que están también conectados a través de la señal de Facebook, ¿no?, de YouTube y también, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Bien, ya oramos, pedimos que el Señor nos dirija, que el Señor nos acompañe. Y yo quiero invitarles, estimados hermanos, a que nosotros el día de hoy me den una chance, ¿no? Que me den una chance, me den una oportunidad, ¿cierto? Un pequeño ahí espacio para poder de alguna u otra manera contar una historia que yo sé que muchos de nosotros ya conocemos quizás de memoria, pero verla con ojos nuevos, ¿no? La misma historia de siempre, ¿no?, pero con una nueva manera de verla. Y es la historia de Jonás. Yo quiero a ustedes compartir, yo estoy seguro que van a ver algunas perlas, ¿no? Algunos pequeños detalles que sin duda alguna van a ser de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Entonces le pido esa chance, ¿no? Uno dice, Jonás 2:3, uno ya se imagina como para dónde va el mensaje, pero yo quiero que me den esa chance para el nombre del Señor, ¿cierto? Podernos sorprender en este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana, ¿no? En esta mañana de sábado. Jonás capítulo 1. Este libro, ¿cierto?, tan especial, nos relata la historia básicamente del mismo cierto protagonista, ¿no?, de este libro y que lleva lógicamente, ¿cierto?, el título de este libro, ¿no? Jonás significa cierto paloma y dice el verso 1 del capítulo 1, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mire, qué interesante, porque inmediatamente ya en este primer versículo que nosotros logramos observar acá, vamos a estar al tanto de unas cositas bien interesantes. Amitai
El padre, ¿cierto?, de Jonás. Ustedes saben que en la cultura hebrea era normal que las personas tuvieran o recibieran un nombre de acuerdo a características que sus padres deseaban que ellos tuvieran, perdón, o a características que ellos mismos iban forjándose, ¿no? Y Amitai significaba, ¿cierto?, fidelidad o verdad. Eso nos da inmediatamente a notar de que en realidad la casa o el hogar del cual provenía Jonás era un hogar de bien, era un hogar, ¿cierto?, de tranquilidad, ¿no? Un hogar de una persona, de un padre fiel, ¿no? Y verdadero. Y tenemos que tener algo en cuenta, estimados hermanos, al comenzar a estudiar el libro de Jonás. Jonás era un profeta. Jonás es paralelo a Amós y Oseas, es contemporáneo, ¿no? Entonces, Jonás es un profeta, ¿no? Y en el pueblo de Israel habían profetas contemporáneos también, como era Oseas y Amós. En algún tiempo, Israel, ¿cierto?, se dividió, ¿no? Y se llamaban, algunas eran las tribus, ¿cierto?, del norte, 10 de ellas, y 2 tribus, ¿cierto?, eran las tribus del sur. Y las 10 tribus del norte habían recibido los embates de Nínive, que era la capital de Asiria. Y tanto era el daño que ellos habían causado que nosotros vamos a ver ahí un texto en el libro de Nahum, capítulo 3, que nos habla acerca justamente de las características de esta ciudad, ¿no? Entonces, tenemos claro ya que Jonás era profeta, que venía de un buen hogar, que venía de una buena familia, ¿cierto? Pero que era profeta y no era sacerdote. La labor del sacerdote era básicamente guiar en los ritos religiosos, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿no? Oficiar los sacrificios, guiar al pueblo en ese sentido. El profeta en muchas ocasiones tenía una labor un poco diferente, que igual guiaba, lógicamente, pero cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta no guiaba, daba un mensaje un tanto revolucionario, ¿no?, un tanto diferente. El profeta era, podríamos decir, la persona que nadaba contra la corriente. Lo que el pueblo estaba haciendo mal, Dios a través del profeta intentaba corregir. El sacerdote aplicaba, podríamos seguir diciendo de alguna manera, los ritos, ¿cierto? Toda esa parte sacerdotal que era muy importante. Pero el profeta era de alguna u otra manera quien entregaba un mensaje, podríamos decir de alguna u otra manera, relevante, ¿no? Un mensaje que fuera de gran impacto para la sociedad en aquel momento, ¿no? Para el pueblo de Dios en aquel momento. Entonces Jonás era un profeta, ¿no? Pero ojo, era un profeta de Israel. Tengamos en cuenta eso. Jonás era un profeta de Israel. Vamos a, si ustedes van al libro de Nahum, capítulo 3, verso 1, Nahum 3:1 nos menciona algo bien especial. Y yo quiero que nosotros nos detengamos acá un poquito para poder nosotros entender más o menos en qué contexto es que se desarrollaron estos acontecimientos que nosotros estamos viendo. Nahum 3:1. Esto lo dice Nahum de Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje. Tu rapiña no tiene fin. Chasquido de látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos y todo por culpa de las fornicaciones. Miren, esto lo dice Nahum de Nínive, que era cierto capital de Asiria. En los siglos 7 y 8, Asiria era, podríamos decir, una de las ciudades, uno de los países que tenían el control, básicamente, ¿cierto?, de gran parte del Medio Oriente en aquel tiempo. Era una ciudad muy grande, ¿no?, que tenía la característica de despellejar, ¿cierto?, de pisotear a la ciudad y al pueblo que estuviera por delante
ellos sin problema lograban pasar por encima. Entonces, estimados hermanos, cuando nosotros nos vamos colocando un poquito en contexto, ¿cierto?, en esta historia, nos damos cuenta de por qué para Jonás era tan difícil poder aceptar ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Porque a diferencia de Nahum, Nahum predicaba desde la casa, ¿no? Nahum predicaba de Israel para Nínive. De hecho, el libro de Nahum predice la destrucción de Nínive. Pero Nahum lo hace desde su casa. Nahum lo hace desde Israel. Me imagino, ¿cierto?, a Jonás, ¿no? Cuando recibe el llamado de ir a predicar a Nínive, llega a la casa de su esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Me mandaron a predicar a Nínive. Yo acá veo, me imagino que hay algunas esposas. ¿Qué pasaría si usted, su esposo, le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me mandaron a predicar a Nínive. Oye, pero hoy día estamos en pandemia, ¿por qué? No sé, no haces un streaming ahí a Nínive, ¿no? Que se conecten a Facebook la gente de Nínive, que se ponga acá a escuchar el sermón. Hay tantas formas de poder hacerlo. Imagínense, intente ponerse un segundo quizás en los zapatos de aquella familia, de aquel hogar. Pero ¿por qué para Jonás le chocaba tanto? Era porque esa ciudad había sido por lo menos sanguinaria a no más poder con su mismo pueblo. Habían ido destrozado a las 10 tribus del norte. Y ahí, cierto, Dios lo enviaba. Verso 3. Perdón, el final del verso 2 nos dice porque su maldad ha subido hasta mí, ¿no? La maldad de esta ciudad había subido hasta mí. Pero Jonás, cierto, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó sus pasajes y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, qué interesante. En este versículo vamos a detenernos un poquito, cierto, más de tiempo. Nosotros sabemos y acabamos de ver que Dios le dijo a él no que predicara desde Israel, porque quizás eso hubiera sido una labor fácil, sino que Dios le dijo, ve, ¿no? Deja tu ciudad, aprende el idioma y anda a aquella ciudad que tantos daños les has hecho. Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás no solo intenta huir de la misión que Dios le estaba dando, sino que Jonás intenta huir de la presencia de Dios, intenta huir de Dios, de la voluntad de Dios para su vida. Él decide tomar otra decisión. Y él no solo huye de irse de la opción de ir a Nínive, sino que huye de la presencia de Dios. ¿Y saben qué, estimados hermanos, estimados amigos? Es acá, en este lugar, en estos momentos, en esta historia, donde nosotros podemos darnos cuenta quizás en qué situación o en qué momento de nuestra vida Dios ha pedido algo de nosotros, con lo cual nosotros no nos sentimos tan cómodos. Es en estas mismas situaciones donde Dios aparentemente no responde a una oración que según nuestro criterio, cierto, es buena. Es en este mismo contexto donde Dios envía a Jonás a ir a un lugar donde él no quería ir. Pero sin embargo era la voluntad de Dios, ¿no? Era lo que Dios quería para su vida. He escuchado yo a algunas personas que dicen, mira, es necesario pasar por el desierto. Es necesario que pases por el desierto de la aflicción, de los momentos de dificultad. Pero ¿saben qué? Yo creo que la Biblia, el Señor nos dejó esto, un manual, una guía, para que nuestro transcurso en el desierto, que sí o sí, yo creo, estimados hermanos, que en algún momento vamos a pasar dificultades, pero que sea
no, que sean los 3 meses en el desierto, no los 40 años en el desierto. El Señor quiere ahorrarnos ese kilometraje, quiere ahorrarnos aquella dificultad, porque sabemos nosotros, los estudios lo dicen, que lo que los estudios revelan, de que el tiempo que el pueblo de Israel se hubiera demorado desde Egipto a la tierra prometida, se recorría en 3 meses. Sin embargo, estuvieron ahí 40 años. Estimados hermanos, quizás en nuestra vida tendremos que pasar algún momento de dificultad, pero el Señor quiere que sea un episodio, una temporada, una estación de nuestra vida, no el recorrido completo. No es que el desierto, no es que en el desierto Dios nos haga cierto su presencia extensa, sino que es que nosotros decidimos por voluntad propia quizás, igual que Jonás, no huir solo de Nínive, sino de la voluntad de Dios. Y acá yo quiero nuevamente detenerme. Nínive, desde donde estaban, ¿no? Estaba a 900 kilómetros de distancia. 900 kilómetros. Tarsis se encontraba, perdón, Nínive, 900 kilómetros al este. Tarsis, 4000 kilómetros al oeste. Fíjense qué interesante. Jonás decide no recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios, sino que él decide recorrer 4000 kilómetros alejándose de la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, estimados hermanos, el dinero, siglo 7 u 8 antes de Cristo, era algo que estaba recién comenzando a verse. El sistema de trueques era aún algo que se utilizaba. Y vamos a detenernos acá un poquito para entender cuál era o qué es la riqueza que nosotros podemos obtener solamente de que Jonás pagara ese pasaje. Pastor, pero cuánto va a haber en ese de pagar el pasaje si tampoco creemos que sea tan importante pagar el pasaje? O sea, lo pagó nomás Jonás, ¿no? Como quizá uno pagaría cualquier cosa. Pero como yo les comentaba, el dinero en aquel tiempo era algo que más bien cierto estaba comenzando y, y el sistema cierto de trueques era lo que existía en aquel tiempo, ¿no? Era lo que se manejaba, con lo que la gente cierto utilizaba el trueque. Entonces, recuerden que donde él estaba, Tarsis quedaba a 4000 kilómetros de distancia y Nínive a 900 kilómetros de distancia. Vamos a ir a Isaías, capítulo 2. Recordemos, ¿cierto?, lo que yo les estaba mencionando. Isaías, capítulo 2, versos 12, para que comprendamos la relevancia de la ciudad a la cual él quería ir. Isaías 2, 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, arrogante, y será abatido. Y vamos a ir al 16 ahora. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todos los barcos lujosos. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todos los barcos lujosos. Cuando Jonás, en aquel tiempo, que no estaba tan regularizado el tema del dinero, decide ir y pagar un pasaje a Tarsis, está comprando un pasaje a una gran ciudad a un alto costo financiero. Y acá está la primera lección, estimados hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes. Cuando huimos de la voluntad de Dios,
nosotros siempre corremos con los gastos. Dios le decía a Jonás, mira, 900 kilómetros a Nínive, eso lo pago yo, dice Dios, ¿no? Los 900 kilómetros en dirección hacia mí, hacia mi voluntad, eso los pago yo. Esos corren por mi cuenta. Mire, a mí nunca me ha pasado, pero he escuchado de gente famosa que les pasa lo siguiente. Yo he escuchado, ¿no?, de gente famosa en algunas entrevistas que dicen que quizás de repente van a un lugar a comer, ¿cierto? Y piden la cuenta y el mesero le dice, todo está pagado, no se preocupe. ¿Quién pagó? No, mire, la gente de allá de la mesa tanto, tanto, le pagó todo. A mí nunca me ha pasado. Si es que algún día alguien quiere, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Cuando, cierto, vaya a visitar al pastor Leandro y usted me vea quizás en algún sector, mire, ahí usted puede ya ahí aplicar, ¿no? Pero mire, no sé si se entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Dios le estaba diciendo a Jonás, mira, los 900 kilómetros y todo lo que pase después corre por cuenta mía. De alguna u otra manera Dios le está diciendo, mira, todo lo que tú comas, ¿no?, eso lo pago yo. Está pagado, tranquilo, ¿no? Anda tranquilo, porque la plata la pongo yo, el dinero lo pongo yo pago los gastos. Pero cuando decidimos irnos en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida, oiga, eso es complejo, porque no solo pagamos un gasto monetario en muchas ocasiones, sino que el gasto puede ser emocional, familiar, espiritual para nuestra vida. Cuando huimos de la voluntad de Dios, siempre corremos con los gastos. ¿Qué era más fácil para Jonás? Oigan, eran 4.000 kilómetros. Imagínense viajar 4.000 kilómetros en barco. O sea, él quiso irse literal al otro extremo. Si no era que uno dijera, ay, se desvió un poquito nomás Jonás. Oigan, si Jonás se desvió, pero con ganas. Dijo, si me voy a ir y me voy a ir bien lejos. Y debemos reconocer que quizás en muchas ocasiones, y me incluyo, ¿no?, decidimos nosotros tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y esto se ve graficado en muchas cosas o aspectos de nuestra vida. Y usted me permitirá decir hoy día, ahora, lo que creo que Dios me dijo, ¿cierto?, que les compartiera a ustedes, cuál era el gran dilema, ¿cierto?, de Jonás. Era que Jonás tenía la opción y la libertad de decidir. Tenía opciones. Cuando usted no tiene dinero en la cuenta, cuando quizás la tarjeta de crédito ya está sobregirada, ¿no? Cuando el negocio que decidimos emprender no funcionó, no tenemos otra opción que volvernos a Cristo, ¿no? Que volvernos a Dios, que doblar nuestras rodillas, ¿no? Pero cuando nosotros dependemos de un Excel, ¿no?, y de que el Excel en la planilla nos arroje números verdes, en esa situación parece que no es tan necesario preguntar cuál es la voluntad de Dios si es que queremos emprender un negocio o no. Porque tengo el dinero como para poder asumir los gastos. Cuando de repente estamos tan complicados que lo que nosotros podemos poner o dejar ahí al azar, ¿no? Y nos dicen, mira, tienes un trabajo, puedes hacerlo, puedes trabajar, acá te damos el trabajo, pero el sábado tienes que trabajar, no hay otra opción. No hay otra opción. Esa opción de decidir, ¿no?, las opciones que tenía Jonás, son hoy día también para nosotros, estimados hermanos, ejemplo de que cuando nosotros decidimos apartarnos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, nosotros como seres humanos, ¿no?, que nuestra naturaleza es así.
decidimos nosotros mismos también pagar los gastos de aquello. Y esta historia es bastante especial, bastante interesante, porque, como yo mencionaba, no solo esto puede tener gastos emocionales, sino que gastos familiares e inclusive hasta espirituales. El Señor siempre nos dice, ¿no? Que podemos guiarnos a través de su palabra, ¿no? Dice el Salmo 119, 104, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es así? Vamos a seguir continuando esta historia y vamos a ver que de alguna u otra manera comienza a tener ahora un giro diferente. Y usted pensará que el personaje central de nuestra historia es Jonás. No, el personaje principal de nuestra historia no es Jonás. Vamos hoy día a centrarnos un poquito en personajes que nosotros siempre lo hemos considerado como secundarios en esta historia. Y vamos a ir al verso 4. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, ¿qué cosa? Que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Mire, qué interesante, porque dice la Biblia que los marineros tuvieron miedo y que Jonás se encontraba, ¿cómo? Durmiendo. Ahora, ¿qué nos llama la atención de esta historia o de estos personajes? ¿Sabe qué me llama la atención? Aquí era que el profeta era Jonás, el hombre de Dios era Jonás, pero quienes toman la iniciativa para buscar a algún Dios son los marineros. Entonces estos personajes, estimados hermanos, nunca fueron personajes secundarios en esta gran historia, sino que toman un rol protagónico al nosotros poder observar que estos personajes que probablemente eran totalmente lo contrario a lo que Jonás, el hijo de Amitai, una persona fiel y verdadera era. Estos personajes que quizás adoraban a otros dioses de otras culturas, de otras tierras, que decidieron llevar a este forastero, a este Jonás. Quizás eran los que más estaban cerca de Dios. ¿Por qué? Porque en la opción que ellos tenían, ante aquella tormenta, se dieron cuenta que la única opción que tenían era doblar las rodillas y buscar a Dios. Y dice, vamos a ir viendo el verso 9, perdón, 8, dice, entonces ellos le dijeron, explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren, qué interesante, porque acá yo, bueno, voy a comentarles ahí una historia. Se comentaba hace varios años atrás, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy creo que se comenta, hoy día hay otros estudios que se han estado haciendo en relación al barco Titanic, ¿no?
todos ubicamos ese barco, ¿no? Es parte de la historia de la humanidad. Todos, yo creo que acá que hemos visto la película que dura alrededor de 4 horas, yo me recuerdo en televisión abierta, la separaban por día, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más pequeño, un día una parte de la película y el otro día, como era tan larga, la otra parte de la película, ¿no? Y ahí, cierto, están esas escenas icónicas, ¿no? De Jack, uy, se me fue el nombre de la otra protagonista, ¿no? De la Rose, no creo que se llamaba. Sí, cierto, ahí hay algunas fans que ahí me están aseverando. Y saben que una escena que llamaba la atención de esta película era que en la película graficaban que los músicos seguían tocando, ¿no? Cuando el barco estaba hundiéndose. Y algunos estudios de este último tiempo saben que han demostrado de que ellos no solo estaban ahí tocando, sino que estaban bailando y que efectivamente eso fue cierto. O sea, era un antecedente de la película que ellos agregaron, ¿no? Pero que estaba basada también en antecedentes y que hoy día, ¿cierto?, están corroborados por una investigación que había hecho un investigador de Inglaterra, ¿no? Él anotaba en su agenda todos los antecedentes. Y ahí se acuñó un término que se llama bailando en el Titanic. ¿Y para qué se ocupa ese término? Que en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de que el barco se estaba hundiendo, los músicos, ¿cierto?, tocaban y bailaban mientras eso sucedía. Jonás estaba quizás lo más parecido a eso, ¿no? El barco se estaba rompiendo a pedazos y él estaba durmiendo. Él estaba bailando en el Titanic, estimados hermanos. Y, y en esa situación él se encontraba, ¿no? Y él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren qué interesante, porque estos hombres tenían varios dioses, ¿no? Y eran varios hombres. Pero cuando ellos escucharon esto de Jonás, dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿En qué estabas pensando? Fíjense que ellos mismos tenían más miedo que Jonás mismo del Dios al que él servía. O sea, ellos eran aún más conscientes de la realidad que estaban viviendo. Y una consecuencia de alejarnos de la voluntad de Dios es que nos hacemos inconscientes de la necesidad de Él. Decidimos vivir por voluntad propia en las tormentas de la vida, desconociendo el cuidado de Él. Jonás, cuando decidió apartarse de la voluntad de Dios, al parecer, o apartarse, cierto, de este llamado a ir a Nínive, no solo se apartaba de aquel llamado, sino que se apartaba de buscar, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Estos hombres están preocupados, le dicen, oye, pero Jonás, ¿qué hiciste, hombre? ¿Cómo se te ocurre? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar pare, para que se aquiete? Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Miren qué interesante, estimados hermanos, porque en el verso siguiente, esto nos da una demostración, lo que hacen estos hombres, nos da una demostración de que estos hombres estaban más interesados en salvar la vida de una persona
que Jonás mismo de salvar la vida de las personas de aquella ciudad. El verso 13 dice, aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Jonás les dijo, ¿no? Tírenme al mar. Oye, pero no, ¿cómo te vamos a tirar al mar? Vamos a intentar, acá, toma las sogas, agarra acá, agarra allá, lanza estas cosas para abajo. Vamos a intentar acá, volver a la nave, ¿cierto? A tierra, que se pueda establecer. Entonces, el verso 14, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, no nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Oiga, ¿qué oración se han mandado estos marineros incrédulos en esta historia? En ese momento, estimados hermanos, el barco se transformaba en un templo, se transformaba en una iglesia, en un lugar de oración. Y Jonás no era precisamente el que estaba dando la cátedra, eran estos personajes, que al parecer comprendían mejor la voluntad de Dios que el mismo Jonás. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, nos haga responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos. Estimados hermanos, estos personajes en el barco, que aparentemente forman parte del trayecto de Jonás, ¿cierto?, hacia Nínive, no son autores, no son actores secundarios, sino que toman un papel y un rol fundamental en esta historia. De alguna u otra manera, estimados amigos, hay personas afuera, quizás hay personas dentro de nuestra misma iglesia, que de manera voluntaria hemos decidido tomar, ¿cierto?, nuestras propias decisiones lejanas a la voluntad de Dios. Y hemos decidido recorrer aquellos kilómetros de más. Hemos decidido dar pasos que Dios hubiera deseado que nos hubiéramos ahorrado. Sin embargo, en la historia de Jonás, Dios nos deja una cosa muy clara. No importa cuánto sea tu kilometraje en la vida, no importa cuántas decisiones o cuántos barcos a Tarsis hayas tomado en tu vida, el Señor siempre tiene la posibilidad de volver el marcador en cero. Y así sucede cuando Jonás, ¿cierto?, dentro del vientre de este pez, decide reflexionar y el Señor dice, ok, comencemos de cero, comencemos nuevamente. Pero el mensaje y una semilla de esperanza y una semilla de fe y una semilla del Evangelio en aquel tiempo tan complejo y tan difícil en estos hombres, en estos marineros, quedó ahí puesta. Porque ellos descendieron del barco y hicieron sacrificio e hicieron votos al Dios del cielo, al Dios de Jonás. Estimados hermanos, me gustaría en esta oración, en estos momentos también poder orar por ustedes, por la iglesia, ¿cierto?, de Cabramatta West, por la iglesia y nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, ¿cierto?, de Blackdown Spanish. Que el Señor pueda de alguna u otra manera volver nuestros contadores a cero.
Quizás nosotros vivimos hoy día, ¿no? Con la consecuencia de algunas naves a Tarsis, pero no hay nada que el Señor no pueda volver a establecer. Como volvió la quietud a aquella tempestad, como restableció también la vida espiritual de Jonás. El Señor también puede hacer eso con nosotros. Quizás esas decisiones tuyas han tenido consecuencias hasta para tu familia. Sin embargo, yo quiero decirte, en el nombre cierto del Señor, que aquel Dios que estuvo con Jonás está también con nosotros. Les quiero invitar a que podamos, cierto, orar y hablar con Dios mediante una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora de la mañana queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda ser quien nos haga reflexionar acerca, Señor, de en qué dirección estamos conduciendo nuestra vida. Nuestra vida está alineada a tu voluntad. Ayúdanos en este día especial a poder reflexionar en aquello. Si es que hay reformas que debemos hacer, si es que hay situaciones que debemos atender en nuestra vida, ayúdanos, Padre amado, a poder atenderlas. Abrázanos fuerte con tu Espíritu Santo, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a poder tomar aquellas decisiones importantes que van dando dirección a nuestra vida a cada día parecerse más a Cristo Jesús. Si es que quizás las decisiones que hemos tomado en nuestra vida han tenido consecuencias para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra vida emocional, para nuestra vida espiritual, queremos rogarte, amado Padre Celestial, que tú puedas volver a colocar aquel marcador cierto en cero. Te pido una bendición muy especial por mis queridos hermanos y amigos de Cabramatta West, de la iglesia Black Down Spanish también. Quédate tú con ellos, Señor. Protégelos, guíalos, acompáñalos. Y que podamos nosotros tener en nuestro corazón la idea de un Dios amante, de un Dios que se preocupa por nosotros, y cual pastor quiere guiarnos por sendas de bien, quiere llevarnos a los mejores pastos, poder estar ahí tranquilamente. Queremos rogarte que tú nos sigas guiando hacia aquellos verdes prados. Todo esto te lo rogamos y pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.